Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Astro Tarot con nuestra invitada Clara, de un poco más Clara, mi esposa, y vamos a darles guías tarotísticos astrológicos para el 2025. ¿Y de qué se trata el día de hoy? No sé si tú lo sabes, pero todos los años se calcula el arcano del año, que tiene que ver con la suma. ¿De cuánto suma por el próximo año 2025? Que suma 9 y el ermitaño. Pero también, dependiendo de tu fecha de nacimiento, puedes sacar un arcano puntual para el 2025. Así que Clary se nos va a sumar ahora y te va a dar todos los consejos y yo le voy a hacer una entrevista y vamos a ir conversando astrología con tarot para que tenga todas las guías. Y aquí se me suma Clary. Hola, hola. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todas, a todos. Felices fiestas, feliz Navidad. Feliz fiesta, feliz Navidad, sí. Así que, especial de Astro Tarot. Exacto, especial de Astro Tarot de fin de año, de nuevo año. La idea, como les compartía Pabli, es un poco ver qué es lo que hacer como una especie de balance o de cierre de lo que ha sido el 2024 y en estos últimos días que estamos todavía en este año, que es un año el año de la justicia. Fue para todas y para todos el año número 8. Y bueno, y un poco ver ahí, que a mí siempre me gusta pensar en que cada portal, ¿no?, de fin de año, nuevo inicio, como hacer un balance de, ok, ¿qué aprendí? ¿Cuál fue la lección aprendida? De nada más y nada menos que si hay una carta aleccionadora es la justicia, el arcano de la justicia. Pero una pregunta, explícale a la gente para que entiendan por qué la justicia fue el arcano del 2024. Exacto, porque sumamos, como decía Pabli antes al inicio, sumamos los números del año y 2024 nos da como resultado 8. Quienes se dediquen al rider van a quizás tener en esta posición a la fuerza, ¿no? Desde mi visión y todos los que compartimos más el tarot Marsella, el 8 es la justicia, ¿sí? Entonces ha sido el año de la justicia, está siendo todavía el año de la justicia, un año que de alguna manera nos ha estado invitando, poniendo muchas pruebas, ¿sí? La justicia es un arcano que de alguna manera nos termina siempre poniendo en situaciones de tener que aprender, de tener que madurar, de crecer, de hacernos cargo, de mirarnos con honestidad, de ver mucho lo real, ¿no? Es como que ha sido el año. Hace unos días hablaba con amigas y bueno, y lo veo mucho también en los procesos que acompaño, que ha sido un año muy intenso, muy, muy intenso y muy de ponernos, ¿no?, todas las situaciones de frente como para de alguna manera recalibrarnos y ver cómo estamos, ¿no? Cómo está siendo nuestro proceso de maduración, desde qué lugar podemos ubicarnos mucho más conscientes, también conscientes de que el 2024 es un año en donde se mostró de alguna manera que lo que hemos estado sembrando es lo que pudimos cosechar, ¿no? Sin ningún tipo de juicio, porque justamente la justicia es muy sin velo, ¿no? Es como, bueno, lo real, sí, quizás hubo malentendidos, hubo control, hubo, no sé, apegos, bueno, eso ha sido lo que estuvimos cosechando también, ¿no? Y por el contrario también si nos sentimos más en expansión, en servicio, en comunidad y en diferentes áreas de la vida, esto puede haber sido distinto, ¿no? Pero el eje es como esto de la madurez y del que nos pudimos dar cuenta de que honestamente estuvimos cosechando lo que sembramos, ¿no? Creo que tiene que ver un poco, para mí es algo que el 2024 nos ha mostrado y hasta este momento, cómo se ha ido acelerando el proceso de manifestación. O sea, cómo con nuestros pensamientos, cómo nuestros miedos, cómo cuando empezamos se manifiesta rápidamente lo que estamos creando desde la mente y de nuestras emociones. No sé si tendrá algo que ver, pero para mí se aceleró ese proceso porque como con las alineaciones astrológicas todo se está moviendo 1000 veces más rápido y nos están pidiendo que soltemos un montón de patrones que tenemos realmente, que ya no nos corresponden, que ya no nos sirven, que no son nuestros. La capacidad de manifestación se disparó enorme. Sí, totalmente. Es como, de alguna manera, la justicia con esto, fíjense que tiene una espada, ¿no? Y la espada tiene que ver con el aire, con la palabra, con la comunicación. O sea, como es arriba, es abajo. Entonces,
ser muy consciente, claro, como vos decís, de que o sea, manifestamos todo lo que pensamos, de alguna manera, ¿no? Lo que estamos vibrando. Y bueno, eso también nos lleva justamente a tomar responsabilidad sobre nuestros pensamientos, ¿sí? Sobre la palabra, cómo nos hablamos, cómo le hablamos a otros también. Bueno, eso fue el 2024, pero ya entremos en el 2025. ¿Qué es lo que se viene en el 2025? ¿Cuál es? Porque astrológicamente hablando, allá me la están mostrando, pero astrológicamente hablando, el protagonista del año, o los protagonistas del año, es la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis, en Aries, que va a estar directo, va a estar retrógrado, que es básicamente una maestría, o sea, una maestría espiritual del más alto nivel. No sé cómo lo ves tú con el arcano. Bueno, decías retrogradando, ¿no? Y luego en avance en Aries, ¿no? Como que hay un pegar la vuelta. Avance y después retrogradando. Bien. Pero al principio, los primeros 3 meses del año, el movimiento energético, porque en los primeros 3 meses del año esta conjunción se activa con mucha fuerza, es un proceso de ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y entrar y permitir que el caos, que la confusión, que se derrumbe todo lo que hay a mi alrededor. O sea, es un proceso de ir hacia lo esencial. Y sosteniendo una madurez espiritual no escapista con respecto a la vida, para después, desde esa conexión, moverme a actuar desde marzo, desde abril en adelante, pero después vuelvo a conectar. Es como un proceso es como un parto espiritual, donde tengo que tener que el foco no está hacia dónde quiero ir, ni en lo que quiero lograr, sino una alineación con mi ser. Todo eso que está diciendo es muy, muy del ermitaño, porque de alguna manera a mí me gusta siempre pensar el ermitaño como este instante en el que uno revisa una monografía, un trabajo, un escrito antes de entregarlo, ¿no? Es como que hacemos la revisión. Bueno, a ver si está todo, si no hay ningún error de ortografía, si no hay cuestiones, si está el check, ¿no? Y eso en una capa es el ermitaño, ¿no? Es como nos invita de alguna manera a decir, bueno, para poder realmente moverme hacia lo nuevo y dar un giro, que fíjense que en el camino evolutivo del tarot es la carta que antecede a la rueda de la fortuna, o sea, realmente a un giro importante, a un nuevo ciclo en la vida, en nuestro proceso. Antes de eso necesito volver a revisar los pasos que he dado, ¿sí? El ermitaño es uno de los 3 peregrinos que tiene la baraja y fíjense que camina como en dirección contraria al loco, ¿no? Es como si de alguna manera volviese a decir, bueno, a ver, partimos de acá, vamos a revisar, ¿sí? Paso por paso qué fue lo que estuvimos aprendiendo, en qué pudimos, qué sabiduría podemos recoger de todo lo aprendido, cuáles han sido los hitos en nuestros últimos años, en el último tiempo, en nuestra vida, porque incluso él es uno de los ancianos sabios de la baraja, ¿no? Entonces nos recuerda también que necesitamos volver a pasar por cuestiones, iluminar lugares de nuestra vida que han quedado bastante en sombra. Entonces todo esto que decís desde ya, o sea, un lugar de un año de mucho recoger la sabiduría, de también registrar cuán resilientes hemos sido, ¿no? Como que muchas veces, y esto creo que para mí por lo menos es muy, muy importante, porque muchas veces estamos más mirando lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos esa tendencia, allá querer estar enseguida en la rueda. Y el ermitaño nos dice, bueno, sí, más también reconoce todo lo que has aprendido, lo que has caminado, la sabiduría que tiene el ermitaño, a diferencia de otros arcanos sabios, ancianos sabios que hay en la baraja, es que es una sabiduría de la experiencia, ¿sí? Entonces acá yo hago esta relación con la justicia porque de alguna manera es como la justicia es lo real. Yo puedo leer montones de libros, pero ¿cómo me enfrento con eso que en lo real, en lo concreto, en la experiencia? ¿Sí? Entonces, de alguna manera el ermitaño nos va a estar invitando a ver el aprendizaje concreto y puede ser muy chiquitito. El ermitaño es el arcano de 2025 porque 2025 suma 9 y 9 es del ermitaño, por lo tanto es la energía que se manifiesta para todas y todos. Ya, lo quiero dejar súper claro para que la gente que no sabe tanto de tarot o no ha escuchado esto lo sepa. Eso nomás, amor, te quería decir. Entonces, recogimiento
de todo lo aprendido, autorreconocimiento y honrar nuestra resiliencia, todo lo que hemos aprendido por chiquito que sea. El ermitaño da pasos hacia el pasado, ¿no? Y vos decías, Pabli, recién como que hay una energía muy de Aries, pero que también va a estar retrogradando, o sea, ¿no? Como que va a haber un avanzar, pero también pegar la vuelta y mirar un poquito antes de seguir moviéndose, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en realidad el próximo año... Es que el proceso del próximo año es solitario, al mismo tiempo es colectivo, porque se comienza a hacer todo un proceso muy colectivo, muy grupal, de hacer unidad con otras personas, pero el proceso es muy individual, porque de alguna manera en los primeros 3 meses es mi conexión interior y lo que impide, o los miedos que tengo de entrar en mi conexión interior y habitar mi vacío, habitar el silencio, algo que... Y después, el siguiente movimiento, cuando se active todo en Aries, es el parto. Y el parto, si bien es un momento solitario, o sea, estoy con mamá, obviamente, pero ahora ya no estoy con mamá, ahora estoy conmigo. Es como trabajo el tema de mi parto. Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi miedo para avanzar? ¿Cómo hago para avanzar en coherencia con quién soy yo? Porque con Saturno y Neptuno en Aries no es... me lanzo a la carrera, no es el carro, no es el loco. Es como, imagínate Saturno y Neptuno en Aries. Aries es la energía de avance y está Saturno que nos dice que cada paso... Muy medido, un paso a la vez, ¿no? Como... Muy medido, cada paso muy coherente con mi alma, no es carrera, y cada paso enfrentando miedo, de cierta manera, o en ese avance lento y alineado, viendo presencia, más que te diría los miedos, presencia, no perder mi presencia, para que los miedos no me tomen. Entonces eso es re ermitaño también. Y de hecho decís presencia y pienso que, y esto siempre, cuando hablamos de 9, hay que pensar más que solo en el ermitaño, en el grado 9, ¿no? Y el grado 9 involucra también al Sol, que es el arcano 19, es un mismo eje. Entonces ahí está un poco lo que vos decís, ¿no? De la presencia, del compartir, de generar lazos. Y eso se ve fortalecido cuando nos animamos también a poder estar en nuestra cueva, ¿no? Cuanto más puedo, es la misma, digamos, esa pequeña lucecita con la que estoy entrando a la sombra de mi inconsciente, la que me va a permitir luego poder crear vínculos luminosos con otros, ¿no? Pero si no estoy en esa soledad, que puede ser, por momentos es angustiante, es pesada, pero bueno, es parte del camino, eso es lo que va a permitir también fortalecer estos lazos, ¿no? Y también acá, como decías, ¿no? Esto del presente es muy del Sol, o sea, nos va a pedir presencia. Pero para eso quizás tengamos que dar los pasitos hacia las memorias del pasado que no nos permiten estar presentes hoy, ¿no? ¿Qué del pasado está obstaculizando que hoy esté presente? Bueno, ahí tenés 2 cosas, que son los 2 temas de trabajar del próximo año, que yo insisto, lo he dicho un montón de veces y lo volveré a repetir. 2 temas del pasado es qué me pasó a mí en la gestación, qué me pasó a mí en el parto. O sea, si hay algo que mirar, es gestación y parto. Si hay algo que soltar, es temas de gestación y temas de parto. O sea, ahí está la base, ahí partimos conversando el próximo año. Y también lo que quería decir es que es re interesante, porque si bien es un tema solitario, en realidad lo que dice la conjunción Saturno-Neptuno es que en esa conexión interna vas a conectar con el todo. O sea, primero que te dice los primeros 3 meses, encuentra el todo en ti. Para conectar el todo en ti tienes que sentir el vacío y la soledad, de cierta manera, la desconexión, para que te des cuenta que es una ilusión. Y después Saturno-Neptuno en Aries avanza en una sensación de que estoy avanzando solo, o sola, pero en realidad en ese avanzar conectado con mi alma me voy dando cuenta que en realidad no estoy solo, que soy uno con el medio que está alrededor, y co-creo, y hay magia, y hay conexión con los demás, pero desde ese movimiento interno logro ver la conexión con el todo. Es muy hermoso eso que decís, porque de alguna manera a mí me gusta pensar con el ermitaño que es porque podré, ¿no? Como que él vuelve a recordar, sí lo pude hacer, ¿no? Como
porque podré. Y ahí creo que están las memorias, ¿no? Todas y todos acá nacimos. Todos tuvimos el primer acto heroico que fue nacer, ¿no? Y de alguna manera sentir ese vacío, ese abismo de estar en un espacio inmenso y sin borde, habiendo estado 9 meses, contenidos y cubiertos, ¿no? por el útero materno. Entonces de repente decir, bueno, porque podré, ¿no? Como me animo a dar esos pasos y voy también a mi historia a buscar esa valentía. Todas las memorias de nacimiento no solo son de dolor, que también lo hay, puede haber trauma, que también lo hay, en la gran mayoría de los casos trauma de nacimiento, heridas de abandono y demás, sino también lo que hay que podemos ir a recoger como el ermitaño en nuestras memorias de nacimiento es amor y es coraje. O sea, todos tuvimos esa valentía ariana. Bueno, el próximo año con todo en Aries hay mucho valentía. Yo le voy a hacer promoción a la estrella que está acá. Clary da formaciones de tarot, formaciones maravillosas, increíbles. Yo lo sé porque yo la vi grabarla, vi hacerla y sé que es increíble, ¿ya? Así que si ustedes quieren estudiar tarot con Clara, métanse a su página unpocomasclara.com, que más encima tiene descuentos. Para que tú no tengas que hacer promoción, yo te lo hago. Tiene descuentos especiales por fin de año e inicio de 2025. Es tarot desde arte. Nuevamente yo lo veo esto. Es teoría, la mejor teoría, dinámica artística, creativa, de conectar con lo arcano. Es realmente, te invita a sentir la energía. Y es tarot terapéutico, no es tarot predictivo. Evolutivo, muy bien, gracias amor, sí, exacto, y justo también estamos ahora con estos descuentos, es una formación que la pueden hacer a su propio ritmo, pero también tenemos encuentros mensuales online de práctica, en vivo, sobre todo es práctica, ¿no? Entonces también vamos a estar ahí una vez al mes encontrándonos para compartir. Hay precios para Argentina también, ¿sí? Así que bueno, ahí para todos y todas. ¿Cómo calculo mi arcano del año? Para calcular el arcano del año tienes que sumar tu día, tu mes, tu día y tu mes, y sumarle el año, este año 2025. Actual. Por ejemplo, yo nací el 25 de enero, eso suma 25, suma 7, enero 8, y el 2025 ¿cuánto sumaba? 9. 9, sí. Entonces, 8 más 9 da 17. Mi arcano del año es el 17 y es la estrella. Y es la energía que de cierta manera me muestra un poco lo que la vida me va a presentar y con la energía que me es recomendable conectar para lo que sea que me ocurra durante el año. Aquí Clary va a hacer la explicación de cada uno de esos. Por ejemplo, da tu explicación, di tu fecha para que la gente lo sepa. Por ejemplo, yo tengo 14 del 6, ¿sí? Sumamos ese 5 más el 6 que da 11, más el 20-25 que es 9 y nos da 20, ¿sí? Entonces es el arcano del juicio. ¿Qué pasa si nos da más de 22? Que puede ocurrir, ¿sí? En ese caso hacemos una reducción del número para que llegue a 22, ¿sí? O a un número menor a 22. El 22 lo vamos a ubicar como el loco, ¿sí? El loco es el comodín de la baraja. Y si nos da un número mayor, que obviamente puede ocurrir, mayor a 22, reducimos ese valor hasta que nos quede un número 22 o menor. Y si nos toca el 22, es el loco, ¿sí? El 22 es el loco. ¿Bien? ¿De qué nos habla esto? Como decías vos, Pabli, nos va a estar hablando de la energía que está disponible para nosotros. Antes Pablo me decía algo que estaba muy interesante, que era como, bueno, pero yo me acuerdo el año que me tocó la templanza y no fue un año armónico. Sí, es que justamente te va a presentar la vida situaciones para armonizarte, ¿no? Y no van a ser situaciones armónicas, sino que justamente son disarmónicas para que también podamos recordar que dentro nuestro vive el arquetipo de la templanza, vive una energía que es capaz de templar aunque estemos en medio de un caos total. Ya, Clary le va a hacer la clase y yo lo voy a estar escuchando y yo a ver si le agrego un poco. Entonces, vamos a partir con personas que les haya salido el número 1 como número del año. Van a tener en el 2025 la oportunidad de conectar con su niña interna, ¿sí? La vida va a presentar situaciones que
se pongan a disposición para que puedan conectar con la magia, con la niña interna, con la artista, el artista que vive dentro de ustedes. Va a ser un año de poder reconocer también las herramientas que tenemos a disposición y cómo podemos combinarlas para crear, ¿sí? Es un año de mucho inicio, de mucha potencia. Entonces, bueno, nos invita a eso, ¿no? Como a sacarle todo el jugo a la potencia, reconociendo las herramientas que ya tenemos, ¿sí? No olvidar esto, que se nos van a presentar situaciones para combinar todos los recursos que tenemos, que seguro son un montón. Bien, si tu número del 2025 es el número 2, tu energía va a ser la papisa, va a ser un año de conectar con tu sabiduría interna. Puede ser un muy buen año para estudiar, pero también un muy buen año para quizás hacer como una especie de balance y acopio de todo lo que ya has estudiado, ¿no? Acá lo podemos dividir en dos grupos. Si sos de las que siempre están estudiando, eternas estudiantes y nunca se anima a compartir, es momento de agarrar todo ese material y decir, bueno, a ver, ¿cómo todo esto habla de mí? ¿Sí? Cómo todo esto en realidad me está recordando una sabiduría que ya existe dentro mío. Si más bien te ha costado conectar con el estudio, puede ser un muy buen año para estudiar, ¿sí? Y para meterte a conectar incluso con información que ya viene, ¿no? Ancestral, que viene de tu linaje, que puede que en algún momento tu madre, tu abuela hayan estado conectando y sea el tiempo de recordarla, ¿sí? Es un año muy intuitivo también, por ende va a estar súper afilada la intuición para que puedas aprovecharlo al máximo y conectar con algo. La papisa es muy neptuniano, de hecho, ¿no? La papisa es muy neptuniana, es como, no tengo muchas palabras, pero adentro hay un universo, ¿sí? Entonces, para explorar ese universo. Arcano número 3, a quien les haya salido el número 3, para este año es un año de disfrutar, es un año de conectar mucho con el placer del cuerpo, con el placer de todos los sentidos, ¿sí? De abrirte a conectar con la energía de Venus. Esto es realmente también en esencia la emperatriz, energía venusina. Entonces, mucho disfrute, mucho placer. También es un arcano muy conectado al arte como el mago, pero la diferencia es que está mucho más centrado en el cuerpo. Entonces, si has estado con ganas, por ejemplo, de conectar con la danza, este puede ser el 2025 un año hermoso para desplegar todo eso, ¿sí? El disfrute, el placer del cuerpo, el amor por el propio cuerpo, la autoexploración, ¿sí? Eso para la energía del número 3. Y es mucha abundancia también, ¿sí? Es mucha abundancia. O sea, si te pasan cosas complejas en el año, ¿qué te está diciendo el arcano 3? Conecta con el disfrute, a pesar de todo, conecta con el disfrute, conecta con el disfrute, conecta con el disfrute. Sí. Y tiempo es muy venusina, por ende también tiene mucho de Tauro, ¿no? Es como tiempo de descanso, de reposo, de estar en la naturaleza, o sea, todo eso va a ayudar un montón. Si tu arcano del año es el número 4, estamos hablando de la energía del emperador, ¿sí? Es un año para ponerse las piletas, viejo, para ordenarse, para estructurar, para darle forma, para decirle a muchas cosas que no, ¿sí? Pero de una manera también muy centrada, muy en eje, porque va a haber focos, va a haber cosas que vos vas a decir, bueno, acá quiero poner mi energía. Y para eso voy a necesitar limpiar, depurar, ordenar, hacer filtros. Un muy buen año para, si tenés algún proyecto, aprovechar y ponerte a full a trabajar. El emperador es energía de trabajo, ¿sí? De trabajo, de orden, de liderazgo también. Como decía, filtro, orden, trabajo, liderazgo, poner realmente los pies sobre la tierra, ¿sí? Es una energía muy potente. Y es liderar mucho desde el corazón, ¿no? Es liderar desde, bueno, estoy aquí parada en mi energía masculina y soy capaz de liderar porque primero me he liderado a mí misma, ¿sí? A mí mismo. Entonces, ayuda mucho si el 2024, que decíamos del arcano de la justicia, hubo orden, hubo filtros, ¿sí? Estuve muy alineada, bueno, voy a aprovecharlo más. Bueno, aquí, quienes les haya salido el número 5, la energía del Papa, ¿sí? Es un año para animarte a compartir y a transmitir todo eso que has estado aprendiendo. Es un año también para eso, ¿no? Como para poder conectar con tu propia verdad interna y animarte a comunicarla, ¿sí? Es un año muy comunicativo. Si venís dándole vuelta a algo que tiene que ver con dar clases, con ofrecer un servicio, ¿no? Y estás como medio ahí como desanimada o inhibida o inhibido, este año, el 2025, te va a ayudar mucho a que puedas, te va a presentar situaciones de decir, bueno, a ver,
ubícate en tu lugar, ¿sí? Y este lugar tiene que ver con la transmisión, con la comunicación. Para el resto de las personas que quizás no se sientan conectadas con esto, es un muy buen año para trabajar todo lo que tenga que ver con sistema genealógico, que también, fíjense, tiene que ver con ocupar nuestro lugar, cuál es mi lugar dentro del sistema. Entonces se va a estar moviendo mucho todo lo que tiene que ver con lo sistémico y con poder realmente eso, ¿no? Ocupar nuestro verdadero lugar allí. 6. Si te salió el número 6 para el 2025, es la energía del enamorado. Esta energía es una energía de mucho disfrute, de amigos, de abrirte a compartir con pares, ¿sí? Es como va a estar circulando mucho la energía de la comunidad, ¿sí? De poder estar como expresando todo tu ser y todo lo que venís a compartir con personas que registrás como pares, ¿sí? Y eso te va a invitar a enamorarte de la vida, a enamorarte de las personas que tenés alrededor, y eso te va a estar recordando de alguna manera también quién sos vos, ¿sí? Es un año obviamente en vínculos amorosos, sexoafectivos, donde también se abre mucha energía de enamoramiento. También nos podemos encontrar en situaciones de tener que elegir, y acá es bien importante también recordar que el enamorado siempre intenta elegir desde el corazón, ¿no? Es como tener conciencia de que la elección pasa desde nuestro centro cardíaco. Elijo realmente desde el corazón. 7, ¿sí? Para quienes tengan el número 7. Un año de avanzar. Exacto, todo esto que veíamos, ¿no? Que vos compartías antes, Pablo, de Aries, de Saturno, Neptuno en Aries, o sea, va a venir con mucho empuje de avance. ¿Qué cuestiones podemos tener como, digamos, porque esa energía ya va a estar disponible? Entonces, si soy de un tipo de personalidad que más bien me cuesta arrancar, bueno, va a ser un año que medio que te va a estar empujando, ¿no? Del trampolín a decir, bueno, a ver, animate y saltá. Pero si uno ya tiene esa energía, quizás sea un año de cuidar el cómo, ¿no? De decir, bueno, y que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando anteriormente del ermitaño. Voy a avanzar, pero voy a registrar también cómo lo hago, porque esta energía es muy arrolladora también. Entonces puede que en eso no registre a otros, me pase por encima a mí misma, ¿no? Como no registrando el nivel de fuerza, de energía que tengo. Entonces, bueno, ¿sí? Va a ser un año para estar avanzando, pero con cuidado también. Un caballo es Saturno, el otro es Neptuno. Entonces, con madurez y responsabilidad, y con compasión y con conciencia con el resto de los humanos, no egoísta, básicamente. Bien, si te salió el número 8... ¿sí? En este caso estamos leyendo Marsella, quienes tengan Rider será la fuerza, lo determinan ustedes, pero si te salió el número 8, desde esta visión va a ser la justicia, o sea, todo lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Va a ser un año para conectar mucho con la madurez, para reconocer y ser muy honesta y honesto con vos mismo, de alguna manera decir, bueno, a ver, ¿qué cosas son las que quiero, qué cosas son las que no? O sea, realmente para mí la experiencia de la justicia es mirarnos al espejo y en esa intimidad con nosotras mismas poder decir, ok, esto es lo real, ¿sí? Y eso nos trae mucho anclaje y mucha madurez, ¿sí? Es un año también en el que se pueden presentar cuestiones que tengan que ver con cuestiones, entre comillas, injustas, pero justamente vamos a estar trabajando, aprovechando la energía de la justicia para poder ver el mapa completo, ¿sí? ¿Qué de esto que me está ocurriendo, que juzgo como injusto, supongamos, qué participación tengo yo, qué tan responsable soy de esto y cómo, ¿sí? Es un año de mirar sin velos. Esa es una buena síntesis de la justicia, ver sin velos. Si te salió el 9, el ermitaño. Acá hay un doble ermitaño, porque la energía del año es el ermitaño y la tuya va a ser ermitaño también. Consejos para el ermitaño. Es un muy buen momento el 2025 para hacer terapia, ¿sí? Si no estás haciendo, pero a mí me pasa mucho que en sesiones cuando aparece yo lo aconsejo, sí, yo hago terapias, pero hago, ¿y qué terapia haces? No, bueno, me hago a veces reiki, a veces, no. Todo bien con a veces, pero el proceso del ermitaño, otro tipo de terapias, con otra carta puede ser otro tipo de terapias, pero con el ermitaño es proceso. ¿Por qué? Porque es paso a paso, ¿sí? Ir paso a paso acompañada, entrando en la sombra, entrando al inconsciente, y hay un nivel de profundidad que lo da la continuidad, y esto lo marca el ritmo del ermitaño, ¿sí? Es como pasito a pasito, yendo de la mano a iluminar esas sombras. Y una cosa, también sería un año bien que potencia mucho más el tema de la conexión
de soledad. No es que te vaya a quedar solo, pero es una conexión conmigo misma. Es mucho más centrarme en mí, de cierta manera. ¿No es cierto? Totalmente. El número 10, ¿sí? La rueda de la fortuna. Va a ser un año de mucho cambio y cambio de alguna manera como imprevisto, ¿no? La rueda de la fortuna es justamente esto, que es un cambio que yo no estoy de alguna manera planeando. Es como algo que llega de afuera y digo, wow, cambió mi año, ¿qué pasó? ¿Sí? Es como un movimiento repentino, se van a dar situaciones en las que por momentos nos vamos a sentir identificados con estar en la cresta de la ola, por otros estar como cayendo y en otro intentando ahí surfearla, ¿no? Pero bueno, justamente es para que podamos explorar y tener registro de que en realidad ninguno de esos lugares me determina, ¿sí? Yo no soy ni la cima, ni la caída, ni el esfuerzo por ascender. Es movimiento constante. Entonces, todos estos cambios nos van a estar invitando a conectar con que la vida es cambio. Todo en la naturaleza y en mí misma también, por ende, está constantemente en movimiento. Yes. La fuerza, a quienes les ha salido el 11 y quienes leen Rider, aquí van a tener la posición de la justicia, ¿sí? Ahí cada uno lo elige. Si te salió la fuerza, si te salió el 11, el año 2025 te va a traer mucho a conectar con tu ser salvaje, a poder abrirte a un nuevo inicio de ciclo, pero desde una energía muy animal. Es como si te dijera volver de alguna manera al origen, a la loba, al león que hay dentro tuyo. Es como conectar mucho con lo instintivo, que a diferencia de lo instintivo tiene mucho más que ver con la energía animal, sexual, ¿sí? Entre el chakra 1 y el chakra 2, es como que todo se va a estar moviendo mucho desde ahí. Y es un muy buen año para trabajar el no esforzarnos, sino potenciar el poder, ¿sí? El poder interno, no la fuerza, ¿sí? No el esfuerzo, sino la fuerza que viene dada por el poder. Una cosa más que quiero agregar. Yo creo que también si te sale la fuerza, es un año importante para también explorar las sombras. Todo esto que está surgiendo, no censurarlo, no bloquearlo, sino estos deseos. Porque me estoy pensando que está el Lilith en Escorpio en el año. O sea, para todo está el Lilith en Escorpio. Pero si te salió ahí la fuerza, estas pulsiones, estos deseos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque el descubrirlo te da poder. Sí, exacto. Es como, bueno, un poco esto de abrirle la puerta del ropero, como dice Zaira a la Lilith, y que salga, ¿no? Y que salga esa mujer salvaje, ese hombre salvaje. Bien. Arcano número 12. Quienes les haya salido el 12 para el 2025, es un año de rendirse. Esta es una carta que está muy alineada a lo que decías vos, Pabli, antes en relación al renacimiento, a las memorias intrauterinas, a las memorias de nuestro parto, de nuestra gestación. Es un año realmente para sumergirnos, incluso si quieren hacer algún tipo de terapia que tenga que ver con esto, como puede ser rebirthing, por ejemplo, o perinatal, digamos, todos los recursos que nos inviten y herramientas que nos inviten a ver las memorias de nacimiento y a poder rendirnos, porque lo que nos va a invitar el colgado es a nacer de nuevo, pero desde un lugar distinto, con una visión mucho más purificada. Y eso va a implicar soltar el control y anclarnos mucho a la fe. Para mí, la resonancia de las principales del colgado es la fe, ¿sí? La fe en que soy sostenida, en que soy sostenida. 13. Un año de mucha transformación, ¿sí? Va a ser un año... Dejar ir muchas cosas. Sí, sobre todo dejar ir muchas identificaciones. Entonces puede que la vida nos ponga situaciones en las que tengamos, de alguna manera, nos vayamos medio que condicionados a querer repetir lo mismo de siempre y la vida nos diga, wait, no es por ahí, ¿sí? Como... esto no, y nos veamos obligados a transformarnos, a resetearnos, a decir, bueno, no soy la profesión que elegí, no soy el sexo que porto, es como empezar a sacarnos y decir, no soy nada de todo esto que me conté, y permitirnos realmente conectar con nuestra esencia más profunda, ¿sí? Es un año movido, porque el arcano 13 es otro de los peregrinos que tiene la baraja, entonces es un año de movernos, pero en pos de trabajar mucho en la profundidad y de ir limpiando,
¿sí? El número 14, la templanza, bueno, como decíamos anteriormente, un año que quizás nos esté trayendo situaciones muy desarmónicas, justamente para que aprendamos a decir, bueno, a ver, cuáles son los recursos que tengo para armonizarme, para equilibrarme, ¿sí? Es un año también en el que vamos a sentir que necesitamos una pausa, ¿no? Exacto, como que tengo que hacer este balance entre lo que pienso, lo que siento, pero también va a haber como una necesidad de pausarnos y de decir, ay, bueno, necesito que un poco todo se detenga para volver a mi armonía interna, ¿sí? El diablo. 15, si tu número fue el número 15, este 2025 vas a estar conectando con la energía del diablo. Aquí se van a ver dos aspectos importantes. Uno, que te va a estar ubicando en situaciones donde se gatille posiblemente dinámicas que ya con el diablo lo vemos todo muy de cerca, ¿no? Es como, el diablo para mí es una especie de pantomima, es como un absurdo de la vida. Cuando uno se quiere hacer el sonso con ciertas cosas, te lo pone acá, ¿no? Es como de la manera en que lo estamos viendo, todo exhibido, es como sí. En este circo o en este juego de poder estás entrando. Estos mecanismos de manipulación son los que estás creando, ¿no? Y claro, ahí eso puede ser muy fuerte, pero lo más importante va a ser poder verlo. Fíjense que en la imagen vemos que este diablo está completamente exhibido, ¿no? Es como decir, bueno, sí, aceptar que soy esto también, ¿sí? Animarme a verlo. Sin culpa, sin vergüenza, sin miedo. Y si hay miedo, si hay culpa, si hay vergüenza, animarme a explorarla, ¿sí? Y también un recurso que nos aporta mucho el diablo para amigarnos con esa sombra tan grande que todos los seres humanos compartimos, ¿sí? Todos manipulamos, todos tenemos estas dinámicas de juegos de poder, todos caemos en abusos, ¿sí? En ser abusado o en abusar, da igual, ¿no? Es como que vamos a estar viendo que, pará, no estoy siempre en este lugar de víctima o no siempre soy el victimario, sino que voy a estar pivoteando entre uno y otro. ¿Qué recurso nos ayuda mucho? El juego, la risa. Los otros días en una sesión que estamos haciendo ahora, por este tiempo hasta marzo, sesiones de cierre de año y de inicio, que son muy hermosas, por cierto, a una consultante le había salido esta carta y me dijo, justo voy a empezar clown el año que viene, en enero. Digo, bueno, perfecto, o sea, si hay una terapia, arte terapia, que puede ayudar mucho a expresar el diablo es el clown, ¿sí? Porque justamente nos va a estar mostrando nuestra sombra, pero nos enseña a reírnos de nuestra sombra, a reírnos con nuestra sombra, ¿sí? Así que bueno, ahí si a alguien le resuena también, va a estar muy lindo. Quiero agregar una cosa, porque estoy pensando que va a estar Lilith en Escorpio. Entonces te sale el diablo con Lilith en Escorpio. Claramente también va a haber que mirar el trauma y mirar de dónde surge, porque desde ese trauma, cómo surge la codicia, un lado manipulador, un lado más controlador, un lado que agarra y no quiere soltar, que tiene miedo a perder. Entonces, yo creo que también sería importante ver el tema del trauma, ¿no es cierto? Sí, sí, también, sí, desde ya. Pero desde un lugar, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, porque también, por ejemplo, para trabajar el trauma puede ser mucho desde terapias somáticas, ¿no? Porque el diablo es puro cuerpo. Entonces, el abordaje no es tanto mental, no es tanto narrativo, sino más bien corporal. A ver, ¿cómo se siente en mi cuerpo este trauma? ¿Qué recursos tengo para liberarlo, para encauzarlo? Pero mucho más desde el registro del cuerpo, sí. Y también temas que tienen que ver con la sexualidad, desde ya, ¿sí? Si hay temas con el cuerpo, de inhibición, de vergüenza, de culpa, en cuanto a mi sexualidad o a mi propio placer, es permitirme trabajar eso, abordarlo y animarme a salir de alguna manera, ¿no? Del placar, un poco lo que decíamos también con Lili. 16. ¡Pa! Año de la Torre. ¡Pa! Un año también de movimientos de alguna manera inesperados, como decíamos antes con la rueda. Lo que ocurre acá es que son cosas que de alguna manera, situaciones que nos van a estar, es como construyo y se cae, construyo y se cae, construyo y se cae, ¿sí? Esto se puede vivir como algo muy frustrante, pero también es aprender
a fortalecerme en cada una de esas caídas. Hay algo, una dinámica corporal que yo hago cuando trabajo la torre, que tiene que ver con caernos, ¿no? Con estar de pie, caer. De hecho, lo recomiendo mucho, ¿sí? Si les toca este arcano, que durante el año practiquen mucho esto de caer al suelo. Cuando me sienta muy rígida, caigo, con cuidado. Y van a ver qué ocurre cuando hacemos eso. De a poquito el cuerpo se empieza a ablandar, ¿sí? Y duele menos el golpe, ¿no? Es como que empieza a ser más blando y encuentro maneras más, de alguna manera, como dinámicas y flexibles de ir cayendo. Me ablando, porque de eso es lo que se trata el movimiento de la torre. La torre aparece allí para que nos podamos ablandar y podamos de alguna manera construir estructuras que estén más alineadas con lo que sí somos, ¿sí? Cada una de esas caídas nos va a estar llevando a lo esencial, que lo esencial tiene que ver, como dijo una vez una alumna que ya se los he contado, que veía pancitos acá abajo, lo esencial es como un pan, es simple, ¿no? Es simple, es la tierra. Yo también agregaría que tiene que ver mucho trabajar la rigidez, ¿no es cierto? Es muy, para mí siempre la torre, yo me lo imagino la cuadratura entre Urano con Saturno. Como que hay una estructura y llega Urano y te la desarma. Y si me imagino que si te sale la torre durante el año, es realmente entender lo que tú dijiste, que nada es permanente y tengo que tener una flexibilidad al cambio enorme, porque lo más importante no es lo que quiero lograr, sino aprender a desrigidizarme, básicamente vendría siendo. Sí, y también comprender que quizás esa estructura me estaba limitando, que por eso se está cayendo. Sí. Que quizás se está cayendo porque me estaba encerrando yo misma. Sally Nichols dice en su libro que estos personajitos parece que construyeron murallas y quedaron encerrados dentro, ¿no? Se construyeron su propia cárcel. ¿Cuántas veces nos construimos nuestra propia cárcel? Desde estructuras de pensamiento, sistemas de control, ¿no? Entonces, lo que se derrumbe va a tener que ver con eso, con algo que ya no nos sirve, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, pero esto es para todo. Saturno conjunción Neptuno, para todo. Insisto, es el tránsito del 2025 y va a estar activo todo el 2025. O sea, no es como otros tránsitos que no, está todo el 2025 y el 2026 en una parte. Es disolver, es una energía diferente porque es disolver. No es lo mismo que la torre es derrumbar, pero igual habla de desarmar estructuras. Sí. Eso de disolver me resuena quizás un poco más con la estrella, ¿no? Que es justo Tengo la estrella, a mí me suma 17. como esa conciencia de alguna manera, justo después de la torre, esto evolutivamente tiene este orden, ¿no? Porque después de la caída viene también ¿no? Como el disolverme. De los escombros de la torre nace la estrella. ¿Vieron? A mí siempre me remite mucho a esta imagen de las plantas en las grandes ciudades, que de repente uno ve una plantita chiquitita que hizo así, ¿no? Y emergió en medio del cemento. La fuerza, ¿no? Que tiene esa vulnerabilidad luego de haber caído. Esto evolutivamente. Pero para las personas que están en esta energía, ¿no? Del arcano número 17, la estrella, va a tener que ver mucho con poder, de alguna manera, como ablandarme, disfrutar, sentir la conexión con todo, ¿sí? Desde, muy recomendable para esto, contacto con la naturaleza, con el agua mucho mejor. Lo que realmente termina por ablandar nuestras corazas muchas veces es el agua, ¿no? Suavizarnos, vulnerabilizarnos. Entonces va a ser un año que nos va a presentar situaciones en donde nos vamos quizás a sentir muy expuestos, muy desnudos, muy desnudas, pero ahí hay algo, hay un tesoro, hay un cristal que tiene que ver con la esencia, ¿no? Y esta esencia que recuerda que pertenecemos a algo mucho más grande. Con la estrella también va a ser un momento de servir, de ponernos al servicio de algo más grande. Y fíjense que algo muy hermoso que hace la estrella para mí tiene que ver con esto, ¿no? Con el juego que hay acá de atención, de presencia. La estrella no está en 15 cosas a la vez, está enfocada en esto, que es lo que quiere nutrir. Realmente lo que esté nutriendo es lo que la va a nutrir. Entonces la presencia y el contacto con eso, el ponerme al servicio de algo más grande, ¿sí? Y estar
teniendo pleno registro de que a la vez hay todo un cosmos que me acompaña, ¿sí? Que me abraza. ¿Qué cosas pueden ocurrir con la estrella? Que nos victimicemos, que nos quedemos esperando, ¿sí? Entonces es importante volver al foco de lo que estoy queriendo nutrir, ¿sí? No es una espera pasiva, sino que es una confianza, una esperanza cultivada en el vínculo con lo que estoy queriendo nutrir, ¿sí? No me quedo a la espera o en el victimismo, que eso es lo que puede activar en su vibración más baja. La luna, ¿sí? Si lo que te salió para el 2025 fue el número 18, estamos hablando del arcano de la luna. Es un año para estar muy conectada, también en consulta, esto salió el otro día, muy conectada con otros mundos, ¿no? Pongámoslo de esta manera, quizás hay personas que hasta ahora no se han animado a explorar todo lo que tiene que ver con el inconsciente más profundo, con la magia, o que no se identifican con esa mujer u hombre intuitivo a un nivel Dios. Bueno, este es el año para hacerlo, ¿no? Para decir, che, realmente le doy bola a esto, soy una persona sumamente intuitiva, empiezo a escuchar eso, ¿no? Porque va a estar todo el entorno y todas las situaciones que vivas van a estar trayéndote como señales de que escuches esa voz interna, esa intuición profunda. También es un año en que nos podemos encontrar un poco confusos, ¿sí? Los momentos de la luna son momentos de confusión porque estamos aquí ante un eclipse, entonces es como que puede que me sienta un poco esto, ¿no? Como que no veo con claridad, todo lo contrario a lo que decíamos de la justicia, que es su opuesto complementario, ¿no? La justicia ve todo claro, sin velo. Con la luna podemos ver todo confuso. Por eso, quizás no es un año para estar muy mentales, sino justamente conectar con la emoción, por lo que me va a hacer salir de ese velo y de esa nube no es la mente, sino conectar con la emoción más profunda, ¿sí? También acá vamos a ver heridas profundas, profundas, profundas. Lo mismo que con el ermitaño. Si no estás haciendo terapia, es un año para entrar a terapia y a conectar en profundidad con heridas primarias, ¿no? Porque eso es lo que se va a estar activando disponible para luego salir al sol, ¿no? Porque esa es la función de la luz. Sí. De la infancia, con mamá, cuando eras bebé, memorias inconscientes, temas que vienen de los ancestros, todo eso para trabajar con la luna. Sí, totalmente. Luego, si lo que te salió para el 2025 fue el 19, estamos hablando de que va a ser un año del arcano del sol, ¿sí? Un año que te va a estar invitando a estar muy presente, a estar muy conectada y conectado con los otros. Aprendiendo cuál puede ser el desafío acá. Que esté viendo solo una parte, ¿no? Que me esté viendo a mí y no esté registrando al otro. O que esté viendo al otro y viendo y señalando sus heridas como si yo no tuviera nada que ver con eso, ¿no? Es un año realmente de comunión. La energía del sol es comunión, es reconocer que las heridas que tiene el otro son también las que yo tengo. Y fíjense que es el opuesto complementario del ermitaño, ¿no? Y el año va a ser del ermitaño. Entonces también poder animarnos a entrar en la energía de comunión que propone el sol tiene que ver con hacer el proceso también de estar conmigo, ¿sí? Aquí podemos ver el encuentro de un uno con un otro, pero también podemos ver el encuentro de mi ser con otro lado de mi ser que quizás no estoy todavía reconociendo, ¿no? Entonces, bueno, puedo verme en estos dos lugares. También es un año, de mucha conexión con la naturaleza, con el amor, con el corazón. La energía del sol es una energía muy del cardíaco, ¿no? Como de compartir y de conectar con nuestra esencia, con nuestro niño interno, ¿sí? Y poner todo eso al servicio de la vida, del presente. Es muy creativo, muy artístico, muy solar. Es Leo. Te están haciendo, muéstrate, brilla, crea. Y para mí el sol también tiene mucho del contacto, de la piel, ¿no? Es como hermoso para todo lo que tenga que ver con explorar las caricias, como si hay un poco de resistencia a eso y soy más bien como fría, que puede ser porque cada grado tiene su resonancia, ¿no? Y esto es el 9, también es el ermitaño. Quizás esté un poco como, concretamente puede ser, no me gusta el sol. Bueno, sí, animate a ir al sol, porque hay mucho ahí, ¿no? Exponé tu piel al sol, o sea, son cuestiones a veces muy literales también, pero que son muy profundas.
Arcano número 20, como en mi caso, si este es tu número, estamos hablando de que va a ser un año del juicio, va a ser un año muy potente porque es un año de cerrar ciclos en profundidad. Es como que hay movimientos que se dan que son, ok, esto llegó a un final, ¿sí? Y esto puede ser una situación, una forma de vincularme, un vínculo también, ¿sí? Puede ser un cierto patrón que he estado trabajando, dándole vueltas y que he sentido todo este tiempo que he estado en una espiral y no puedo salir. Bueno, realmente en este año se va a terminar de cerrar. ¿Y de qué manera? La carta del juicio es una carta para mí de las más bellas, lo he contado algunas veces, es de las que más me ha costado sentir, porque para mí yo no las busco entender desde la mente, sino que en su momento cuando estaba estudiando, si no las sentía en el cuerpo, no existían todavía, ¿no? Es como bajar, sentir la resonancia. Y el juicio tiene una particularidad que es, realmente es un cierre de ciclo profundo, porque no te permite, es tan contundente que no podés estar con una pata en un lado y otra pata en el otro, ¿no? Como, bueno, sí, yo estoy trabajando mis creencias, pero bueno, también acá a veces ¿no? Es como que te pide coherencia, te pide decir, bueno, realmente, ¿de qué lado vas a estar? ¿Sí? ¿De qué lado querés vivir la vida? No porque haya un solo lado, ¿sí? Esto no es una cuestión como binaria o polarizada, pero realmente poder entrar como en resonancia de esto, ¿no? De que somos llamados a vivir la vida con coherencia y muy conectado con nuestro ser y animándonos justamente a cerrar ciclos. Va a haber una claridad enorme en cuanto a, ok, esto ya no va más, esto cumplió un ciclo y necesito cerrarlo. ¿De qué manera? Honrándolo, perdonando y perdonándome también, ¿sí? Perdonando a otros, perdonándome a mí misma, conectando con la redención también y con la esperanza de que hay una nueva oportunidad y un nuevo camino. Sí. Yo creo que tiene que ver con un fuerte compromiso con la espiritualidad. Sí, exacto. Sí. Es que yo no sé si es Plutón, está poniendo que es Plutón. No, yo siento que es como realmente... Es que también el 2025 es un año de compromiso con la espiritualidad. Lo que pasa es que cuando tenemos arcanos que remarcan si te toca un arcano que ya remarca un aspecto del año, se toca porque realmente, insisto, la conjunción Saturno-Neptuno es compromiso con mi espiritualidad. Es un avance coherente con mi alma. Y básicamente, si sales de eso, los resultados serán... Esos son los resultados si no funcionas con eso. O sea, no esperes lo divino, sino actúas desde lo divino, básicamente. Sí. Y también es interesante porque es un arcano, el juicio, que nos conecta mucho con el servicio, ¿no? Como con de alguna manera todo eso que vengo explorando, poder compartirlo, sea lo que sea, ¿no? Es como que hay una coherencia porque no se trata acá de qué haga, ¿no? A veces esta es una carta que está muy vinculada con la vocación y a veces se cree que, ¿no? Como si estoy en este camino, bueno, quizás mi vocación es enseñar o dar terapias y no necesariamente, pero sí tiene que ver con una coherencia. Es decir, si mi pasión es la arquitectura, pero yo ya estoy viendo la vida desde esta visión que la estamos viendo, ¿sí? Como estamos todos aquí compartiendo esta manera de ver el mundo, llevo eso a la arquitectura también. O sea, me va a pedir como, ponete con tus dos patas acá, ¿no? Porque esa es tu forma de ver la vida y eso es lo que transmitís. Hagas lo que hagas, ¿sí? Estés trabajando como docente, como terapeuta, en una estación de servicio o como arquitecto, ¿no? O abogado, o sea, es como encajado, puesto al servicio. Esa visión de la vida que tengo. Sí, el 21 es arcano el mundo, ¿sí? Va a ser un año de mucha expansión. Y acá es importante, como decíamos antes con el ejemplo de Pablo, bueno, pero me tocó la templanza, pero ¿qué pasa? Porque al final fue un año disarmónico. Es un año de expansión y toda expansión trae contracción también. Eso es parte del movimiento de la naturaleza. Basta con observar la naturaleza que lo vemos, ¿no? Entonces, va a haber muchas situaciones expansivas, pero también eso mismo puede generar contracción. Entonces es aprender a entrar en ese pulso de expansión y contracción, de pliegue y despliegue, ¿sí? Y en eso mismo aprender a danzar, porque lo mismo, no soy todo esto que se expande, tampoco soy todo esto que se contrae, soy esto que se expande y contrae a la vez, ¿no? Es como entrar en este ciclo.
También la carta del mundo integra a Tauro, a Leo, a Escorpio y a Acuario. Entonces, de cierta manera, es un año que te está pidiendo, oye, juega con los 4 elementos. Juega con los 4 elementos. Tierra, placer, corporalidad, Leo, corazón, juego, alegría, expresión, Escorpio, intensidad, pasión, lo instintivo, tu capacidad de transformarte y regenerarte, Acuario, tu capacidad de ver y entender las cosas, objetividad y desapego. O sea, y desde ahí puedes expandir tu vida enormemente. Y yo también te diría que quizás, no sé si es mi sensación, pero también puede ser un año que lleguen oportunidades, lleguen buenas oportunidades. Muchas oportunidades de expansión, muchas. Y también oportunidades de expansión que nos van a estar ayudando a recordar y reconocer todo lo que hemos caminado, ¿sí? Porque estamos hablando del último arcano. Entonces hay algo de maestría en el mundo. El mundo es como ya diplomado, ¿no? En el sentido de, ok, bueno, esto está llegando porque me lo chambié, lo laburé. Es un cierre también de un periodo de bastante tiempo. Sí, llega porque lo merezco, llega porque trabajé para esto, ¿no? Sí, en ese sentido conecta mucho con el merecimiento. A quienes les ha salido el número 22, A los que les tocó el 22. que acuérdense que este número no se reduce, ¿sí? Acá ubicamos al loco porque es el comodín de la baraja. Va a ser un año de animarnos a hacerlo distinto. O sea, literal es como si hace montón de tiempo que tengo ideas, que siento o intenciones o instintos o cuestiones que están ahí como medio en un cofre y digo, no, pero esto es una locura, no me animo. Es el año de animarse, ¿no? Ir con todo hacia eso justamente, ¿no? De animarnos a compartir, a expresar, a ser nosotros mismos, aunque juzguemos que eso sea una locura. De reinventarse, de correr riesgos, de vivir aventuras, de no pensarla tanto. No pensarla tanto. Pero que es importante, con el loco podemos sentir mucho miedo, ¿sí? A lanzarnos. Y ahí es anclarnos un poquito en el chakra base, ¿no? Registrar que este loco tiene un chakra base fuerte, ¿sí? Sólido. Y si siento que no lo tengo, ni sólido ni fuerte, bueno, aprovecho a trabajarlo, ¿sí? Y esto para quienes les gusta el yoga y demás, pueden fortalecer mucho su chakra base. Trabajar con abrir y cerrar el suelo pélvico, o sea, entrar en este movimiento y la planta de los pies, las piernas, las rodillas, o sea, sentir que tengo suelo. Porque el loco es, para mí, si bien es una carta que se habla mucho de aire, ¿no? Para mí es muy de tierra en el sentido de que yo no salto al vacío si no me siento sostenida. Entonces conectar con Gaia, con nuestro suelo pélvico, con nuestra tierra va a ser fundamental para animarme. Sí. Muy bien, lo hemos logrado. Recuerda, porque yo he visto que la gente me pregunta, oye, si yo soy Aries, si soy acá. Acuérdate que está mi guía astrológica por signo 2025. Es gratis. Métete, está en mi destacado de Instagram y ahí pum, lo encuentras. Y si quieres seguir a Clara, bueno, está en Un Poco Más Clara. Ahí está, su Instagram es un poco más clara, su YouTube es un poco más clara y su página es un poco más clara. Así que está todo en Un Poco Más Clara. Sí, y ahí pueden anotarse en la formación, que ahora mismo estamos con descuentos por las fiestas, y también estamos agendando sesiones para enero, creo que quedan algunos lugares, sesiones de cierre de año tarot. Y de inicio, exacto, sesiones de tarot. Bueno, y en la página hay mucho contenido gratuito, así que también si quieren suscribirse tenemos un blog en el que siempre estoy compartiendo cuestiones de tarot. Sí, una cosa también, esto nuevamente viene de cerca, pero dijimos que en enero, febrero y marzo hay que trabajar la gestación. Clara, experta trabajando temas de gestación con rebirthing y otras técnicas, así que también se los recomiendo. Sí, para quienes quieran trabajar eso, vamos a estar iniciando procesos a partir de febrero, ¿sí? No hay muchos cupos, pero escríbanme y combinamos para hacer procesos. Son procesos de 8 sesiones para ir profundo a trabajar memorias intrauterinas, que toda la primera mitad del año va a estar, bueno, hasta marzo. Buenísimo para Sí, sí, no. Enero, febrero, marzo, abril también. Sí. Ay, pero ya a partir de mayo parto. En mayo ya Neptuno y Saturno ya están los dos en Aries. Sí. Y ahora, amor, hay descuentos en astroterapéutica por Navidad todavía. ¿Quedan unos días? Sí, por Navidad de Reyes, en todo. Todo. Formaciones básicas, avanzadas, el programa donde está el amor, las formaciones para, el curso de tarot para papá y para educadores, está todo con descuento. Bien, para que aprovechen.
Eso. Gracias. Un besito grande, se me cuidan. Oye, la gente de Chile, yo el 6 de enero estoy en Santiago, por si acaso. Para Reyes, ya. Día del Astrólogo. Chao, Adiós, chao. gracias. Cuídense.